Cuando quiera que lo comparta, Sí, me de una avisa. vez, de ¿Se una vez. puede? Bien, Sí, entonces vamos. Ahí está. Lo puedo ok, achicar un poquito. sí, Ahí va. Adelante. ok. Ahorita lo corriento para bajarlo, ¿cómo lo voy corriendo? Para bajarlo, profesor, tiene que ser yo porque lo estoy compartiendo yo. Para que lo pueda hacer vos, tendría que compartir desde tu computadora. Ah, sí. Lo que quiero es correrlo, irlo bajando, donde voy a empezar. Da, en la pantalla de tu computadora acá, que está compartiendo, solamente puedo Sí. bajarlo yo, Ah, porque ok. estoy compartiendo de mi computadora. Para que lo puedas hacerlo, usted ahí había que compartir desde tu computadora. Ah, compartir, lo comparto. Da, Ok, entonces déjeme salir de compartir y voy a ponerte como coanfitrión. ok, Bien, ahora sí, vas a donde dice compartir, sí. lo que quieras y vas a ver el libro Mm, en la pantalla. no, no ¿Viste? lo tengo. ¿Lo tienes abierto en tu computadora? Tengo el Zoom abierto. ¿Y el libro? No, no se ve el No. libro. Ahí habría que, es necesario que abres el libro en tu computadora. Ahí viene algo. Ahí viene algo, entonces Ahí el está el Zoom. zoom, ¿está bien? Pero Le doy en el Zoom. ahí vemos la pantalla que abre solamente de zoom. Hay que abrir en la computadora el PDF del libro. Es en el Zoom. En la computadora abre el PDF. Cuando veas el PDF en la pantalla, Mira, aquí estás tú. está, Sí, aquí eh, tengo. tienes el PDF. Ahí te veo bien, pero el libro ¿Lo tiene abierto en su computadora el lo libro o tengo yo que no? bajar, Tiene que bajar en la ¿no? computadora. Tiene que bajar en la Ah, computadora. bueno, voy a bajarlo. Sí, bajar, abrir el libro. El Zoom, ok. Ya abrí el libro. Bien, ahora sí vaya en compartir. Ah, ah, me voy a Zoom, ¿verdad? Sí, al Sí, Zoom, me voy a compartir. compartir. Ahí vas a ver el libro. Ya lo tengo, Ahí lo cliqueas, lo vas a abrir ahora. Ahí ya lo viene. tengo. Ok, Ahí va. Ahí lo que puede hacer, aquí lo aumentar. tengo. Sí. Ahí viste donde dice más. Ahí puede aumentar y la pantalla cuando quiera. Donde dice más, Eso. Donde dice más, se puede aumentar la pantalla. pero ¿en qué parte? Allí arriba, donde dice razón y concepto, La razón y hay una señal dice, de más. la reunión se está grabando, pero me tapa. Ah, ya la encontré. Ahí Espérame. va. Ahí lo Ok, cliqueas, ahí ahí va. estamos. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa tarde en la cual nos permite, Señor, nos invita, Señor, a tener esta reunión como hermanos, Señor, para tener más conocimiento
conocimientos a través de tu palabra. Y en esta tarde, Señor, estoy pidiendo por mis hermanos, los cuales abrieron su corazón para tener más conocimientos de ti, Señor, porque a través de este material, Señor, vamos a tener un panorama más amplio de lo que podemos realizar en nuestras iglesias, ser un instrumento más, Señor, para poder colaborar con nuestros hermanos para el desarrollo de nuestra iglesia. Gracias damos por todos ellos y por Mauricio. Gracias, Señor, por nuestra iglesia y por todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo, amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo una introducción de Broda. Fue una introducción muy bonita, hermanos, en la cual nos recreamos, en la cual vimos el por qué este hombre decidió meterse a estudiar administración, por qué le apasionó tanto la administración. Y vimos por qué él tuvo un panorama donde sus viajes que hizo se dio cuenta que había en las iglesias muchas deficiencias. Efectivamente, a veces nosotros en nuestra oficina, donde estamos trabajando, no nos damos cuenta de lo que nos estamos rodeando y estamos batallando muchas veces porque no tenemos una buena organización. Pero a medida que vamos adentrándonos en el trabajo administrativo, vamos teniendo más conocimientos de lo que realmente necesitamos. Hoy vamos a empezar con este hermoso libro que nuestro hermano nos hizo favor de enviarme, 2 libros, y me gustó más este libro, que es con el que vamos a trabajar. Es un libro muy sencillo, tiene 12 capítulos con tareas al final, también preguntas muy sencillas porque viene en el libro. Todos van a tener el libro y del libro lo van a sacar las respuestas. Muy sencillo. Hagan de cuenta de que es como aquel que platican de qué color era el caballo blanco de Napoleón. Así más o menos vienen las preguntas. Bien. En la letra A dice el verdadero ministerio, sus funciones. El cuadrilátero ministerial indispensable para la iglesia de hoy. No podemos pensar en la iglesia como un centro de predicación solamente, como tampoco la percibimos como una mera agencia de desarrollo y bienestar social. Muchas veces se piensa que al estar en una iglesia es para estar bien, tener un desarrollo, pero más que nada a veces lo hacemos desde el punto de vista social. No, es otra cosa. La iglesia es una institución divinamente establecida para desarrollar en el mundo un programa integral, es decir, una misión cuádruple que integra predicar, enseñar, pastorear y administrar. 4 funciones que las manejó nuestro Señor Jesucristo, sobre todo la enseñanza. Ya para ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, que fue tomado por los principales sacerdotes y por los ancianos, llevado a Poncio Pilato, él todavía daba clases en la sinagoga. Estaba muy interesado porque el pueblo de Dios caminara. Muchas veces eso es lo que nos lleva a la perdición de que no estamos preparados. Necesitamos estudiar para poder contestar y hacer frente a lo que viene enfrente. El líder cristiano consecutivamente opera en un verdadero cuadrilátero. Eso es cómo opera el empresario, o nosotros, mejor dicho, el líder cristiano. Y aquí vamos a ver 4 funciones importantes que vamos a empezar a desarrollar una a una. Primeramente, el predicador, el administrador, el educador y el pastor. 4 funciones que nuestro Señor desarrolló muy bien. Todo eso lo desarrollaba él perfectamente bien, porque había mucho interés porque el pueblo de Dios caminara. Les voy a decir algo de mi persona. Yo, ya para terminar mi licenciatura como licenciado en teología, Seminario Teológico Presbiteriano de México, el rector, que fue muy amigo mío, el doctor Abel Clemente Vázquez, me dijo, mira, paisano, porque era también originario de donde yo soy, de Tampico, Tamaulipas, y me dijo, mira, paisano, tú ya vas de salida, te voy a encargar 3 cosas nada más. Si tú las haces, vas a ser una persona que vas a caminar, pero si no las haces,
vas a ser de los pastores del montón. En el montón hay muchos pastores. Si tú te aplicas, primeramente, a predicar la Biblia, segundo, a hacer visitación a tus fieles, a tus ovejas, te vas a dar cuenta de muchas situaciones y de irregularidades que necesita tu iglesia. Y tercero, la enseñanza, la docencia. Tienes que aplicarte a enseñar. Si tú haces estas tres cosas, vas a caminar. Tengo la seguridad que lo vas a hacer. Hasta el día de hoy voy caminando bien, porque he seguido la enseñanza del doctor Abel Clemente Vázquez. Así es que vemos la enseñanza que el Señor dejó: predicación, administración, educación y pastor. En la primera, la predicación dice que es querigma, es la proclamación del evangelio. La palabra predicador viene de keris, heraldo, que era el que comunicaba al pueblo las noticias del rey. Él comunicaba esas noticias del reino, salía y daba las noticias. Predicación es la tarea por excelencia encomendada al hombre de Dios. Eso fue lo que nos encomendaron a nosotros cuando fuimos llamados para el ministerio del Señor, compartir la palabra de Él. Eso es la función específica de como pastores. Lo vimos muy bien en Mateo 28:19, de que debemos llevar la palabra a toda criatura. A todos ellos debemos de llevar la palabra del Señor. Aquí Orlando Costas dice: entre las múltiples responsabilidades del pastor, la que tiene mayor prioridad es la predicación. Hay muchas cosas, pero la que tiene la prioridad es la predicación. Para la predicación tenemos que tomarnos nuestro buen tiempo para poder elaborar un buen bosquejo, no sacarlo de la manga ni hacerlo a la carrera. Se requiere dedicación. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Tenemos que tomarla con mucha seriedad cuando preparemos nuestro sermón. Por eso es que es una prioridad la predicación. El énfasis que se le dio a la predicación en la liturgia protestante a partir de la Reforma hizo que ésta se convirtiera en una tarea más importante encomendada al pastor. Fue muy importante la tarea que se le encomendó al pastor. De ahí que en la mayoría de las iglesias protestantes, la eficiencia de un pastor se mide generalmente por su éxito como predicador. Es muy conocido cuando hay un pastor que sabe bastante predicar, que tiene el conocimiento, que tiene el don de Dios. Es muy querido y es muy llamado por todas partes. Donde quiera lo quisieran tener a ese pastor. Sabemos bien que esta manera de medir la eficacia, la voy a aumentar un poquito, de medir la eficacia, la eficiencia de un pastor es unilateral. ¿Por qué? Dice: pero exceptuando algunos casos, un buen predicador es también, primero, un buen maestro, es un buen consejero y un excelente administrador. Características que tiene que tener un pastor. Un pastor, cuando le falta algo de esto, carece, no camina a la iglesia y hay muchos atropellos. Especialmente cuando tiene conciencia de que la predicación es una tarea multidimensional. Involucra un verdadero proceso comunicativo de proporciones tales que en él hay tres cosas. Hay elementos, primero, elementos espirituales, elementos emocionales, sensoriales y mecánicas. Los requisitos personales del predicador, según el doctor Brodus, dice que son los siguientes. Primero, una vida de santidad. Muy importante, una vida de santidad, una vida entregada al trabajo, al llamado que se hizo. Dotes naturales como raciocinio, sentimientos, imaginación, un buen vocabulario y buena voz.
conocimiento de todo, pero mayormente de la palabra de Dios. Y 4, habilidad para preparar, óiganlo bien, para preparar y presentar el sermón. Dios no quiere las cosas al ahí se va. Tenemos que hacer una buena preparación, porque es una preparación que el Señor nos está requiriendo que hagamos ese trabajo. ¿Por qué? Porque es muy interesante hacer las cosas bien. Imagínense una comida mal hecha, ¿a qué sabrá? Esta es palabra de Dios que tenemos que llevarla de una manera muy clara, muy transparente. 2, educar. Es el segundo ángulo del ministerio cristiano. La enseñanza fue la ocupación característica de Cristo. Óiganlo bien, ocupación característica de Cristo y también de los apóstoles. En la predicación se siembra, en cambio en la enseñanza se cultiva. Vean bien, dos aspectos bastante diferentes. Lo que dice que la predicación se siembra y en la enseñanza se cultiva. En el libro Segunda carta a Timoteo, capítulo 1:11, Pablo dice que él había sido constituido predicador, quirix, y maestro, didácolos, y al dar las cualidades del obispo incluye enfáticamente como muy importante la de ser apto para enseñar. Así lo dice en Timoteo, apto para enseñar. Primera carta a Timoteo 3:2, la gran comisión es ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, y dice, y enseñándoles. Fíjense cómo siempre están mostrándonos que es muy importante la enseñanza de nosotros. Una ocasión, aquí en donde yo resido, en Nuevo León, iba a haber cambio de pastor, y entonces yo invité a un pastor de Jalapa, Veracruz, y le dije, hermano, fíjate que están solicitando en tal iglesia un pastor. Y tú tienes el perfil que se requiere. Yo ya hablé de ti. Y me dijo, nomás te voy a hacer una pregunta, y con esta pregunta decido si voy o no voy. ¿Y cuál creen que fue la pregunta que me hizo? Nada más me dijo, hermano, pastor, ¿en esa iglesia les gusta estudiar? Y le dije yo, te voy a contestar honestamente, no. Dice, no me invites, porque voy a perder mi tiempo. Me di cuenta la necesidad que hay de estar aprendiendo, y que hay pastores que les gusta la enseñanza, pero hay personas que no les gusta aprender. Creen que con lo que oyen el domingo, con eso es más que suficiente. Hacer discípulos es un proceso transformador y vivencial. Por este motivo, demanda una serie de pasos, como la presenta el doctor Gregory. El doctor Gregory hace una presentación. Primero, un maestro preparado. 2, un alumno interesado. Debe haber una dualidad entre el maestro preparado y un alumno interesado. Tercero, un lenguaje apropiado, una lección bien planeada. La interrelación del maestro con el alumno, es muy importante la interrelación entre el maestro y el alumno, ya sea durante el curso, o bien al final del curso, o al iniciar el curso. Cualquiera de esas tres es válida. La reproducción inteligente de parte del alumno, la evaluación práctica del proceso. Es muy importante siempre hacer una evaluación para ver la situación en la que estamos. Es tanto como ir a un laboratorio a que nos hagan un examen clínico y saber la situación para llevarle al médico, y él determine en qué estamos fallando, nuestro cuerpo en qué está fallando, y él puede dictaminar la situación en la que nos encontramos. Así es como lo vemos. Y el pastor, tercer punto, pastor, poimen, es el que apacienta. Las palabras pastor y pasto vienen de la misma raíz, y los cuadros más expresivos, la verdadera función pastoral, las hallamos en el Salmo 23 y también en Juan 10. Pastorear es alimentar,
es confortar, es guiar, es acompañar y ungir. Esto último lo hace el pastor porque su cuerno está lleno de aceite. Todo hombre ungido por el Espíritu Santo infunde vida y entusiasmo aún en el valle de sombra de muerte. Las características de Cristo, el buen pastor, son maravillosas y establecen las metas de todo buen pastor. Ahí están las metas al cual debemos de llegar. Dice que a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, de todos. Esa es nuestra meta. Número 1, dar su vida por las ovejas. Una vida enteramente consagrada a Dios y a su servicio. Número 1. 2, conoce sus ovejas. No solo se conoce la lista de los que hacen más, sino que está familiarizado con todos los que constituyen la grey. Conoce y alivia sus necesidades espirituales, psicológicas, físicas y sociales. Tercero, las ovejas lo conocen a él. Su vida es una realidad indiscutible en la formación cristiana de cada miembro, de tal manera que todos lo reconocen, lo aman y lo obedecen. Esa es la forma, las características de Cristo. Así es como debemos de ser como pastores. Primero, debemos de entregar nuestra vida a la iglesia, de entregarnos por completo al servicio para el cual fuimos llamados. También conocer la grey con quienes vamos a estar trabajando. Es muy importante. Además, debemos de conocerle, visitarles, ver sus necesidades, porque muchas veces no nos damos cuenta, nos damos únicamente cuenta de que no asistieron al templo el domingo, pero no sabemos los problemas que tuvieron para poder asistir al templo. Muchas veces por falta de dinero, muchas veces por alguna otra necesidad, especialmente de enfermedad, y a veces, pues, por otras cuestiones de que no se encuentran en la ciudad, tuvieron que salir. También las ovejas, ellas nos conocen y nos conocen definitivamente por el trato que estamos dando, nos vamos haciendo más y más a la semejanza de ellos y empezamos a tener lo que dice aquí al final, nos reconocen, nos aman y nos obedecen. Ese es un principio que debemos de ganarnos, conocernos, amarnos y obedecernos. 4, la administración. Administración cierra el cuadro funcional del ministerio: ganar, educar, consolidar y usar. Es el procedimiento integral de la iglesia. Primero, dice ganar almas para Cristo. Segundo, educar a esas almas que llegaron. Tercero, consolidar, darles un buen asentamiento de todo lo que necesitan, trabajar con ellos, pero también usar. Empezar a trabajar con ellos y darles también su responsabilidad, para lo cual Dios necesita que empecemos a hacer esa función. Ese es el procedimiento integral en la iglesia. Usar es implementar a las personas en el ministerio que deben ejercer la iglesia. Es algo que solo puede realizar de una forma exitosa aquel que cuenta con la información necesaria, sobre todo la mecánica y la dinámica. Dos cosas muy importantes que tienen que tener para cuando se empieza a trabajar: tener la mecánica y tener la dinámica de la administración. Por eso es que estamos estudiando la administración, para poder tener herramientas para llevar a cabo nuestra función en nuestras iglesias. La iglesia de hoy necesita tener líderes. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo, ¿qué dice? ¿Mi pueblo qué? Fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por eso perdió el pueblo, por falta de conocimiento. Y aquí en Proverbios nos da algo semejante. Proverbios 11, 14. El hexágono funcional de la administración. Toda administración debe contar con una buena base estructural de acuerdo con sus objetivos. A partir del capítulo 5 de este libro,
Analizaremos la ciencia administrativa aplicada a la iglesia. Sus 6 pasos o etapas se ilustran con la siguiente figura geométrica, ya que se concibe la administración como un proceso funcional que consiste en 6 partes. Primero, apreciar, planear, preparar, organizar, ejecutar y evaluar. 6 bases que tenemos que tener para tener una buena administración y para que nuestra iglesia funcione. Tenemos el hexágono. El hexágono nos lo muestra: apreciación, planeación, evaluación, preparación, ejecución y organización. Quede esta ilustración en la mente del lector hasta que lleguemos al capítulo 5. Mientras tanto, veamos qué es la administración. ¿Qué empresa nos proponemos administrar? ¿Qué importancia tiene la comunicación en este negocio? ¿Y por qué el administrador debe fomentar las mejores relaciones humanas? Vean ustedes las 4 formas que nos presentan aquí en este capítulo, que es que una empresa, ¿qué nos proponemos administrar? ¿Qué importancia tiene la comunicación en este negocio? ¿Por qué el administrador debe fomentar las mejores relaciones humanas? Esto es bastante importante. Aquí hay un punto bastante sobresaliente que nos habla sobre la comunicación. La comunicación es un punto primordial para poder realizar cualquier cosa. Vamos a ir viendo los pasos y vamos a tomar un tiempo suficiente cuando entremos a lo que es la comunicación. La reseña histórica de la administración. Vamos a hacer ahora una reseña histórica de lo que es la administración. Debemos de tener siempre bases, así como tenemos historia de la Biblia, también tenemos que tener conceptos de la historia administrativa. Ahorita vamos a ver los conceptos administrativos hasta el siglo XIX. La administración es tan antigua como la misma raza humana. Antropólogos, historiadores, concuerdan en que los seres humanos, como seres sociales, han vivido siempre en grupos, siempre se ha vivido en grupos. Vivir en soledad es terrible. Por eso es importante que haya siempre ese acercamiento. Las agrupaciones se han formado de acuerdo a raza, color, lengua, religión o tipo de trabajo, ya sea de cazadores, pescadores, pastores, agricultores, industriales, comerciantes y aún pandilleros. La autoridad en cada grupo se ha hecho sentir a través del patriarca, del cacique, del rey, el presidente, etcétera, etcétera. George Terry dice que las antiguas civilizaciones situadas al oeste de Mesopotamia, los escritos egipcios, la historia antigua de Grecia y el Imperio Romano, indican el conocimiento y uso de la administración. Sin embargo, aunque ha habido algún tipo de administración desde el tiempo de las tribus y de las hordas, la ciencia de la administración o la explosión teológica es nueva y transitoria. Los principios administrativos van mejorando a medida que la labor o la industria se moderniza. Así ha sido todo el tiempo. Hemos ido modernizando paulatinamente, ha ido cambiando todos nuestros sistemas, todo. El hecho está que ahorita podemos estar en comunicación de una distancia bastante considerada, donde ustedes se encuentran y yo me encuentro, pero estamos en comunión, estamos oyéndonos, estamos viéndonos, estamos estudiando una materia que pues años anteriores, ¿quién iba a pensar que podíamos estudiar de esta manera? Se podía a través de la carta o del telégrafo, pero no de esta manera tan sencilla y tan práctica y transparente. No se puede manejar el personal de un taller de ensamble donde cada objeto va pasando de mano a mano para la hechura y montaje de cada parte, como se manejaría una fábrica del siglo pasado, donde una o dos personas hacían todo el trabajo. Según Terry, hasta mediados del siglo XVIII, los pueblos de Europa occidental empleaban básicamente los mismos métodos e implementos
de producción que habían estado en uso por más de 20 siglos. Después, en el transcurso de unas cuantas décadas, hubo una serie de investigaciones que alteraron demasiado todo el cuadro de la actividad industrial. El surgimiento de la producción masiva hizo necesaria la adopción de métodos más eficientes en el trato con los que realizaban la labor y con los que la supervisaban. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, en la Inglaterra del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, la introducción de nueva maquinaria y el impacto de la nueva tecnología produjo una organización racional de las funciones laborales, distinta de la tradición supervisión del trabajo manual, muy distinto. Fue empezando a cambiar a medida que el tiempo iba avanzando, las nuevas tecnologías también iban cambiando. La administración después de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ¿qué fue lo que nos trajo para la administración la Guerra Mundial? Trajo muchas cosas. Los estudiantes de la ciencia administrativa hallan en la Primera Guerra Mundial la iniciación de una nueva era en la administración industrial, política y militar. Encontraron tres cosas los jóvenes, en la industrial, en lo político y en lo militar. La crisis de la posguerra debía ser superada con el avance industrial. Mejoró la fabricación de vehículos y nuevos equipos para el desarrollo de la construcción, la metalúrgica, la agricultura, el comercio y muchas ramas más, convirtiéndose el mundo del siglo XX en un mundo moderno y complicado. A medida que el mundo va avanzando, hermanos, vamos viendo que para muchos se nos complican algunas cosas. Con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo, pero por el momento a veces batallamos. Peter F. Drucker destaca el hecho de que el fracaso de los alemanes al final de la Primera Guerra Mundial se debió especialmente a la falta de comunicación. ¿Ven ustedes dónde aparece la comunicación aquí? La falta de comunicación. Dice, pues fueron encontrados archivados informes y documentos que si se hubieran comunicado hubieran traído otra corriente de hechos mundiales. Estas experiencias hicieron despertar el interés por métodos y técnicas en las comunicaciones públicas y administrativas. ¿Qué fue lo que pasó? Mejoraron entonces la radio, la telegrafía, la televisión, el teletipo, el radar y tantos medios de comunicación que han hecho de la administración un campo de especial interés. Ha sido completamente una revolución en el aspecto administrativo. Completamente todo cambió. Hoy en día, gracias a Dios, podemos tener una comunicación y podemos obtener información de cualquier dependencia que nosotros querramos tener la información, la podemos bajar, siempre y cuando el área que vayamos a buscar, el gobierno la tenga accesible a encontrarla. Por ejemplo, nosotros, para elaborar una declaración anual de impuestos, ya no tenemos que ir a una delegación a perder tiempo y hacer fila. Ya nada de eso tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meternos a la página de la Secretaría de Hacienda y que nos den el link para poder entrar. Y ahí mismo nos dan el formato y lo llenamos y lo presentamos automáticamente. Es una cosa muy sencilla de vaciar los datos nuestros para la presentación y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Las comunicaciones en el campo de la administración han sido durante este último siglo de esencial interés para estudiantes y prácticos en toda clase de instituciones, Frederick W. Taylor nació en Filadelfia en el siglo 1856. Estudió en Francia, pero se dañó la vista
debido a tanto leer. ¿Cómo ven? Yo creo que vamos a leer menos, hermanos. Cuando nos digan que tenemos que tener un libro de la noche a la mañana leído, pues yo creo que vamos a pensarlo. Pero aquí dice que este hombre se dañó la vista por tanto leer. ¿Qué tanto habrá leído para que le haya afectado la vista? Yo sí creo que le haya afectado la vista de haber leído tanto. A los 22 años ingresó como jornalero a una industria de acero, donde en 6 años llegó a ser el ingeniero jefe. Ya mejorado de la vista, siguió cursos de ingeniería en el Instituto Stevens, realizó millares de experimentos y aplicó métodos científicos a la industria. La Enciclopedia Británica dice que según Taylor, la tarea de la administración consiste en determinar la mejor manera en que un trabajador puede realizar sus labores, proveerle el equipo más apropiado, adiestrarlo para seguir instrucciones precisas y proveer incentivos para un cumplimiento mejor. Esto viene en el libro Principios de la Administración Científica y se citan las palabras de Fred Taylor. Vemos aquí qué importante lo que nos está diciendo Taylor. Vean ustedes, dice que la tarea de la administración consiste en determinar mejor la manera en que un trabajador puede realizar sus labores, proveerle del equipo más apropiado, adiestrarlo para conseguir instrucciones precisas y proveer incentivos para el cumplimiento mejor. A un trabajador que se le provee de lo necesario, es un trabajador que trabaja contento, es un trabajador que va a rendir, que va, como decimos por acá, va a rendir el sueldo. Ahora sí que va a trabajar. ¿Por qué? Porque está confiado, está a gusto, porque tiene los medios para poder trabajar. El sueldo es correcto y no tiene problemas para poder trabajar. Eso es lo que se requiere en las empresas, tener gente contenta para un mejoramiento de la empresa. A medida que tengamos mejores trabajadores, la empresa crece. ¿Por qué? Porque también vemos muchas cosas y muchas fallas que a veces se hacen por falta de preparación. Por ejemplo, los accidentes. Los accidentes son muy notorios en muchos lugares. ¿Por qué? Por falta de implementos de seguridad. Muchas veces faltan implementos de seguridad. Por ejemplo, un trabajador debe de proveérsele de guantes, de lentes, de botas, de ropa adaptada al trabajo que va a realizar, los horarios de trabajo, muy importantes, los roles que tienen, también es bastante de llamar la atención. Entonces tenemos que tener todas estas cuestiones de los principios de administración científica. Y se citan las palabras de Fred Taylor. En la búsqueda dice, la búsqueda de hombres mejores y más competentes para que ocupen toda clase de cargo. Los mejores estudiantes de las escuelas se lo llevan las empresas antes de que terminen aquí en Nuevo León, se los llevan. ¿Por qué? Porque las empresas quieren tener calidad y al tener calidad van a poder ellos tener un buen desempeño de los productos que están elaborando porque tienen un personal capacitado. Es lo que se hace por acá, buscar siempre estudiantes bien capacitados para tener en sus empresas un buen desarrollo. En las iglesias igual pasa. Si el pastor tiene la necesidad de enseñar y el grupo quiere aprender, va a tener una iglesia bastante bollante en la cual él va en ocasiones a descansar de sus trabajos porque tiene gente preparada que le puede ayudar para elaborar los trabajos que él anteriormente solucionaba solo. Ya no va a ser él solo, sino va a tener un gran equipo para poder llevar a cabo todo lo que tienen en mente para realizar. Lo que todos andamos buscando, dice, sin duda, sin embargo, lo que todos andamos buscando es el hombre ya hecho y competente, el hombre ya formado por alguna otra persona. Sí, yo les quiero comentar algo. Yo tuve un despacho contable en San Luis Potosí, donde tenía 73 personas.
Cuando yo comencé con el trabajo, que era muy pesado para mí, porque yo trabajaba para Hacienda también y daba clases también, me di cuenta de mi gente que tenía, que a veces eh, pues tenía necesidad de más sueldo. Pero yo les decía a los muchachos, a medida que tengamos más clientes, vamos a distribuir el dinero. Pero entonces llegaba el punto y me daba yo cuenta que cuando un muchacho ya había aprendido, me daba las gracias y se iba. Entonces yo empecé a observar que el despacho contable no era otra cosa más que un área, era un laboratorio en el cual aprendían y se iban. Y yo tenía que volver a empezar en cero, a volver a enseñarle a otra persona para que me ayudara. Al principio me molestó, hermanos, mucho me molestó, pero al final comprendí que era bueno enseñar, que era muy bueno enseñar y que era bueno darle una oportunidad a los jóvenes de que se superaran económicamente, que fueran a mejores empresas. Entonces, empecé yo a tomar más empeño en ellos y a enseñarles más porque constantemente de diferentes empresas me solicitaban gente de ahí del despacho y gente muy capacitada y estaban reconocidos porque sabían bastante. Es muy importante la enseñanza. A veces somos egoístas en enseñar. Yo fui una persona egoísta que no me gustaba enseñar. Yo decía, no, pues si yo ya lo aprendí, yo no lo voy a enseñar. Me costó mucho aprenderlo, pero con el tiempo aprendí que yo debía enseñar. ¿Cómo lo aprendí? A través de la Biblia. A través de la Biblia aprendí que debemos de enseñar lo que hemos aprendido de otros. Así dice aquí, lo que todos debemos y andamos buscando es un hombre ya hecho. Los negocios buscan ya personas ya hechas. Las iglesias ponen perfiles cuando contratan un pastor. Ponen el perfil, cuáles son los requisitos que quieren. Ya quieren un pastor ya hecho, ya un pastor ya trabajado. Entonces, es lo que buscan. Entonces, el hombre ya formado por alguna otra persona, sí, otra persona lo formó, otra persona le dio la oportunidad de trabajar. A mí me llegan personas que me decían honestamente, en una parte he trabajado, y me daba cuenta porque la solicitud de trabajo venía en blanco, nada más venían los datos generales, pero no te decían dónde habían trabajado. Yo con eso tenía para decirles, quédese. Yo preferí mucho tiempo y después lo preferí mejor enseñar que gente que ya venía preparada. Me costó trabajo enseñarles, pero hubo cariño, hubo aprecio, tanto de ellos como de mí, para poder seguir trabajando en esa obra. Únicamente cuando nos damos cuenta de que tanto nuestras obligaciones como nuestras oportunidades radican en colaborar sistemáticamente al adiestramiento de ese hombre competente, hemos comprendido el camino de nuestra eficiencia. Yo lo comprendí, yo lo entendí, que debía enseñarles para que ellos volaran. Ellos debían de volar un día, así como yo volé un día. Entendí que ellos también necesitaban del apoyo de uno para que ellos fueran a trabajar a otra parte. Si yo no les daba la oportunidad de trabajar y de aprender, ¿quién les iba a dar la oportunidad? En la vida siempre hay que dar la mano a aquel que lo necesita. Y gracias a Dios se pudo trabajar con esa gente. Agradecidos estuvieron durante el tiempo que yo tuve la oportunidad de trabajar en el despacho. Hablando de los objetivos de su libro, y sin duda se puede decir lo mismo de todo curso de administración, Taylor dice que estos son técnicas propias para jefes de fábrica, directores de establecimiento, administradores de empresa. Eso dice Taylor. Pero abriguemos la esperanza de que también los demás lectores notarán que los mismos principios pueden aplicarse con igual fuerza a las actividades humanas en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras escuelas. Se pueden adoptar. No fueron hechos únicamente para las empresas, fueron hechas para todos, en las cuales podemos irlas adaptando a las necesidades de nosotros, como tantas cosas podemos adaptar para las iglesias.
podemos tener una buena estructura de lo que es una iglesia bien estructurada. Taylor es conocido como el padre de la administración científica en América. Más tarde tendremos la oportunidad de mencionar y considerar sus técnicas que tanto han influido sobre el pensamiento ejecutivo. Henry Fayol también fue un personaje importante en el desarrollo de las técnicas de la administración empresarial en Francia. Nació en 1841 y desde fines del siglo pasado hasta 1918 como ingeniero y director industrial dio a Francia y al mundo mucha de la técnica administrativa del siglo XX. Su doctrina, conocida como fayolismo, ha sido calificada por algunos como una escuela de jefes. Citamos las palabras de Fayol. Dice, se puede decir que hasta ahora el empirismo ha reinado en la administración. Cada jefe gobierna a su manera, sin inquietarse por saber si hay leyes que rigen la materia. Hay que introducir el método experimental, es decir, observar, recoger, clasificar e interpretar los hechos e instruir experiencias y sacar reglas. A veces trabajamos muy independientemente. Trabajar independientemente, trabajar aislados, sin ir a cursos de adaptación, pues vamos a estar siempre empobrecidos, o sea, vamos a estar empolvados con muchos que no quieren trabajar en algo más nuevo, quieren seguir con la misma rutina y recuerden que las rutinas cansan, toda rutina cansa. Estaremos citando a Fayol como también a un gran número de expertos en administración y trataremos de aplicar sus sistemas a la administración cristiana, que es el objeto de la presente obra. Vamos a ver ahora el punto número C. El punto C está repetido, por eso me voy a ir, lo voy a irme más adelante. El punto C, que vamos a ver, que ya vimos el punto A, B, estamos en el punto C, términos y definiciones, etimología y sinónimos de la administración. Es muy importante conocer los sinónimos y los términos de definiciones para poder entender qué es lo que estamos desarrollando. Cuando se habla de un administrador, algunos piensan en un gobernador déspota, quien por alguna razón ocupa una posición alta en la organización, y es triste admitirlo, pero muchos administradores así se están comportando en la actualidad. No sé si a ustedes les haya tocado ir a alguna empresa, a algún lugar donde hay un administrador con este perfil, con un carácter bárbaro, déspota, que no recibe a las personas, que no pone atención, que no les hace caso y que aparte es grosero. Hay muchos lugares donde hay personas de este nivel, personas que no están capacitadas para esos puestos. Porque para estar en un puesto público se tiene que tener un buen carácter y aparte una disciplina y ser honrado en lo que se está diciendo. Tener una disposición para poder atender a todo el que vaya. No negarle la puerta, mas sin embargo los hay. Es cierto que hay gobierno, autoridad y grandeza en la administración, pero todo esto viene a través del servicio, la subordinación y la coordinación. Atendiendo a la etimología, la palabra administrar viene de una palabra latina, oíganlo, viene de una palabra latina, compuesta por la proposición ad, a y ministrare, servir. La raíz de las palabras ministrare y minister es minus, que significa menos. De manera que un administrador es el que sirve a los demás. ¿Recuerdan en Semana Santa cuando el Señor Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles? Una enseñanza muy hermosa el que el Señor puso para que todos nos humillemos, para que todos entendamos que el más pequeño es el que va a llegar arriba, no el de arriba va a ser más arriba, no, sino el de abajo, el que se humilla, va a tener eso. Y aquí nos lo están enseñando cómo debemos de mostrarnos. La calidad de la persona clave es en una organización.
En inglés se usan indistintamente los términos administration y magnament. La traducción literal de esta última palabra es manejo y enuncia perfectamente las funciones de manejar, dirigir o movilizar. Eso es lo que también se dice. Es un sinónimo de la palabra administrar, dirigir, movilizar, manejar. La Enciclopedia Británica describe las funciones de management, ciencia, o sea, ciencia del administrar, de la manera siguiente. Primero, descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes de acción para alcanzar tales objetivos. Dos, lograr que la organización adopte estos objetivos y planes. Tercero, organizar y coordinar la acción. Y cuarto, tomar nuevas medidas para un nuevo curso de acción. Estar preparados siempre para cuando venga una nueva oportunidad de prepararnos, estar siempre dispuestos a la preparación. En Romanos por ahí nos dice que siempre tenemos que estar renovándonos, renovándonos. No hay que quedarnos quietos, sino hay que renovarnos. Podemos deducir entonces que manager manager o administrador es el encargado de idear y realizar por medio de todos los elementos disponibles, humanos y no humanos, todas las actividades de la corporación. Ellos son los encargados de todo esto, de disponer de humanos, no humanos, de todas las actividades de la corporación. En su oportunidad trataremos acerca de la relación que hay entre la administración y otras ciencias como la sociología y la psicología. Hay muchas áreas que son muy importantes y que van muy amarradas con la administración. Aquí tenemos la sociología, la psicología, pero también vamos a encontrar por ahí la economía, que es muy importante, que va de la mano con la administración. Por el momento, vemos la importante relación semántica y práctica entre la administración y la economía. Ya caímos a la economía, especialmente por ser un curso de administración cristiana, cuyas bases greco-bíblicas deben tomarse como marco de referencia. Habla de las palabras griegas, oikonomía y oikonomos. Lo esencial del término administración se halla en la palabra compuesta oikonomía, de oikos, casa, que no solo es el edificio, sino también incluye la idea de bienes y familia. Nomía, cuidado, manejo, atención. En este sentido, es igual decir economía que mayordomía. Son sinónimos. En Lucas 16:2 tenemos un ejemplo, un pasaje. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. De manera que los tres vocablos economo, mayordomo y administrador son sinónimos y describen en distintas formas al siervo encargado de los bienes y actividades de la casa de su amo. Vamos a ver un ejemplo. Veamos algo sobre el nombre de oikomonos, administrador. A veces el mayordomo era un esclavo, como en el caso de José. ¿Se acuerdan del caso de José? ¿Quién fue José? En la casa de Potifar. Pues era un criado, pero era el mayordomo en ese lugar. Hacía yo José gracia en los ojos y le servía y él le hizo mayordomo en su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Por las propias palabras de José, sabemos que la posición de economos o administrador era de absoluta responsabilidad. No hay otro mayor que yo en esta casa. Génesis 39, 4 al 10. Es muy importante que lean varios pasajes sobre José. José nos da una pauta de lo que es un gran administrador. ¿Cómo nace ese administrador? ¿Cómo llega a Egipto? ¿Cuál fue el motivo de que llegó a Egipto? ¿Cómo creció? Pero también fue un hombre muy humano, que quiso a su familia como no haber otro, especialmente a su hermano,
el más pequeño y a su papá. Si ustedes leen esa historia, se van a dar cuenta que José estaba preocupado por su papá, porque por lo primero que preguntó, ¿y vive su papá? Ven ustedes qué importante es estar en todo. Y José estuvo en todo, por eso es que Dios le confió la administración de Egipto. No hay otro mayor que yo en esta casa. Definiciones prácticas de la administración. Definiendo la administración, encontramos que definiendo la administración por lo que es y lo que se hace. Henry Fayol dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Eso dice Fayol. Y Terry presenta la administración como una ciencia y como un arte. Agrega todavía esto, como una ciencia y como un arte. En esencia, un administrador es un científico y un artista. Necesita un cuerpo sistematizado de conocimientos que proporcione las verdades fundamentales que pueden utilizar en su trabajo. Al mismo tiempo debe inspirar, adular, lisonjar, enseñar e inducir a otras personas que sirvan al unísono y contribuyan hacia los objetivos deseados. Fíjense qué importante y cuánto trabajo tiene un administrador, todo lo que tiene que tener aparte del administrador, debe de inspirar, adular, lisonjear, enseñar e inducir a otras personas que sirvan al unísono, juntos, y contribuyan hacia los objetivos deseados, sobre todo en una iglesia. Debemos de trabajar en comunión para una sola cosa, para la obra de Dios. También merece consideración la definición de Brecht. Es un proceso social que lleva consigo, este hombre llevó consigo varias cosas en esta vida y vamos viendo qué fue lo que hizo Brecht. Dice que Brecht es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad, dice él, lleva consigo la responsabilidad de planear, regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Vean ustedes, él es el responsable. Un administrador es muy importante de todo lo que se está manejando como un pastor en una iglesia. Él es el responsable de la buena administración, del buen funcionamiento o del mal funcionamiento también. En él recae todo ello. Debe de tener una buena visión para lograrlo. Para lograr un propósito dado, la expresión proceso social es muy interesante tomando en cuenta que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿sí? Somos por naturaleza sociales. El dinamismo del viejo refrán, la unión hace la fuerza, fue interpretado así desde hace muchos siglos. Un grupo motivado es capaz de emprender la construcción de una torre de Babel y el organizar excursiones en cohetes a la Luna o a Marte. Si ese mismo incentivo social de administración se utilizara en las iglesias, si nos uniéramos para realizar un trabajo, ¿cuántas veces hemos organizado en nuestras iglesias un trabajo de evangelismo? Hay muchas iglesias que no cuentan con un buen servicio de evangelismo. Están viviendo y están esperando que haya matrimonios para que haya un crecimiento biológico. ¿Y qué está pasando con los adultos? Se están muriendo, pero no están buscando el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico para una iglesia, menos la enseñanza que debe de existir. Los resultados serán asombrosos y si los hombres por su propia iniciativa y para sus propios fines se manejan así, ¿cuánto más se espera de la iglesia? Claro, trabajando en conjunto se puede lograr muchísimo más de lo que esperamos. He aquí nuestras propias definiciones proyectadas hacia el ministerio. La administración cristiana es el proceso por el cual la iglesia como un cuerpo alcanza sus objetivos a través de sus miembros mediante la apreciación, la planeación y la organización. Óigalo bien, es apreciación, planeación y la organización para una ejecución, coordinación efectiva. ¿Qué pasa en muchas iglesias cuando se hace la planeación? Se reúnen pastor, ancianos, diáconos y directivos de sociedades para hacer un plan de trabajo para el siguiente año. Pero muchas iglesias empiezan a trabajar
pero no se dan cuenta que hay que hacer una revisión del trabajo. Nunca se hace una revisión del trabajo, no se dan cuenta si van bien o van mal. Siempre hay que hacer algo de revisión para ver cómo vamos, como ir al médico y ver cómo estamos, si estamos bien o estamos mal. Vemos en la iglesia una verdadera empresa administrable. Analizaremos la importancia de las relaciones administrativas, notaremos la utilidad de los objetivos de la tecnología administrativa, como también en el arte de apreciar y de planear. Se observará como una organización mejor permite una ejecución más supervisada y produce óptimos resultados. Debe destacarse la frase a través de sus miembros en esta definición. Así debemos que administrar es realizar una acción a través o por medio de otros y que no es administrador el que hace las cosas por sí mismo, pues de ser así, indicaría falta ya de capacidad para delegar o de recursos que utilizar. Un administrador no va a hacer las cosas solos, hermano. Definitivamente va a fracasar. No se va a poder comer el pastel él solo. Necesitamos de más equipo para poder trabajar. Vean ustedes el cuerpo humano. ¿Cómo está constituido el cuerpo humano? El cuerpo humano está constituido de muchos miembros, pero todos tienen una función. Ninguno es independiente, porque si usted quita un órgano del cuerpo, le va a hacer falta. Por eso siempre los cuerpos viven de esa manera, unidos. Así es como Dios quiere que nosotros trabajemos unidos para poder desarrollar el trabajo que Él quiere. Así diremos que administrar es realizar una acción a través o por medio de otros y que no es administrador el que hace las cosas por sí mismo, pues de ser así indicaría falta ya de capacidad para delegar o de recursos que utilizar. Objetivos de la administración: prever más y mejores líderes para un desarrollo mejor de las actividades. Escasez de hombres, ya lo dijo el filósofo cínico Diógenes en el siglo IV a.C., cuando a plena luz del sol andaba por las calles de la ciudad de Atenas con una lámpara encendida, alegando que buscaba un hombre. Otra vez salía de un balneario y alguien le preguntó si había muchos hombres adentro, y lo que él respondió, prefirió decir que hay mucha gente. Cristo se refirió a la escasez de líderes cuando dijo, los obreros son pocos. ¿Por qué lo diría el Señor que los obreros eran pocos? Porque estaba mirando que la mies se estaba pudriendo. El campo, la cosecha se estaba echando a perder y no había manos quien la levantara. Hay muchos lugares donde no hay pastores. De un solo pastor tiene que atender 2, 3 o más iglesias o misiones o congregaciones por falta de un pastor. Es triste, pero no hay pastores que tengan realmente el deseo de trabajar de esa manera. Muchos pastores quieren ya tener una iglesia saliendo de un seminario. No, hay que trabajar, hay que prepararnos primeramente para poder atender una iglesia grande. Prefiero decir que hay mucha gente. Cristo se refirió a la escasez de líderes cuando dijo los obreros son pocos. La falta de verdaderos líderes es la causa de la crisis, tanto empresariales como eclesiásticas. Una agrupación o una iglesia no puede ser mejor que sus líderes. Citaremos las palabras del doctor Nesman en su libro titulado Superación Comunal. Los problemas de las comunidades se producen y existen por la falta de algunos elementos. Muchas veces se cree que los problemas existen más por la falta de recursos materiales que por otra cosa. Pero está comprobado que aún con recursos materiales disponibles no se progresa con la solución de los problemas si no hay líderes. ¿De qué sirve que haya los elementos si los que están ahí no van a hacer el trabajo? Ahí van a estar. Se necesitan líderes para que puedan realizar esos trabajos. Los líderes mejores, habrá iglesias mejores.
organizaciones mejores y por lo tanto una sociedad mejor. Hay tres tipos de líderes. Primero, el que ala la carreta por sí mismo y lleva al grupo donde quiere, donde él es el que hace las cosas. Dos, el que deja que los demás lo hagan mientras él va sentándose cómodamente. El tercero, el que instruye y anima a los demás haciéndoles trabajar como si la iniciativa fuera de ellos. Nadie piensa que se está haciendo lo que el líder desea, pero en efecto así es. Se recomienda la lectura del libro Aprenda a ser líder de Dobbins, de quien citamos lo siguiente. Dobbins está citándonos aquí varias cosas muy interesantes que quiere que aprendamos. Se acepta como un hecho que los dirigentes nacen y se hacen. Hay cualidades heredadas, genética y socialmente, que inclinan a una persona más que a otra hacia la dirección de otros. También hay cualidades que se pueden adquirir por medio de los procesos del aprendizaje y de la experiencia. Así es, a través del tiempo, de la experiencia, vamos empezando a caminar y a conocer más de lo que queremos. Dos, lograr más armonía entre los elementos de la iglesia o asociación. Es muy importante la armonía. Se dice que los seres humanos se relacionan con los demás cooperando, compitiendo o peleando. La administración, por medio de una transacción racional y una distribución equitativa de deberes y privilegios, logra la unidad armoniosa para el éxito. Si todo está bien distribuido, no hay ningún problema dentro de la organización. Los tres factores indispensables para la unidad son, número uno, comunicación entre los individuos. Qué importante es estar en comunicación entre nosotros. Dos, voluntad de servir, lo cual puede conseguirse a base de una apropiada comunicación. Tenemos que basarnos de algo apropiado. Por ejemplo, yo quiero comunicarme, pero no tengo un celular. Tengo que ir a un teléfono a tener que hablar o conseguir un teléfono prestado para poderme comunicar. Realizar un trabajo, pero no tengo computadora. Tengo que ir a un centro ciber a que me alquilen renten una máquina para poder trabajar. No tengo los elementos necesarios. No se puede desarrollar lo que uno requiere porque no tiene los medios necesarios. Tercero, un propósito, un objetivo común que unifique los esfuerzos de todos. Tenemos que estar unificados todos. Si alguien tiene un celular, no lo ocupa, présteselo a otro. La computadora, pues vamos a hacer un programa de poder manejar la computadora entre varios y cuidarla. Podemos hacer un gran esfuerzo cuando no se tiene los recursos y los medios. Tercero, engrandecer y multiplicar los resultados de la labor del grupo. Ahora vamos a multiplicarlo. Todo líder desea el crecimiento de su obra si no hay esa aspiración. Todos deseamos que nuestras iglesias crezcan. Todos deseamos ver una iglesia boyante, una iglesia armoniosa, una iglesia que trabaja. Todo se tomará rutinario y desalentador. El fracaso de muchos movimientos se debe a la falta de técnicas administrativas de los que dirigen. Hay muchas iglesias que tienen muchos trastornos. Cuando, por ejemplo, cuando comienza la danza de los pastores, que un pastor se va por una cosa, por otra, y es un trastorno tremendo. Lo mismo pasa en las escuelas, cuando cambian a un maestro constantemente, ¿quiénes son los que lo llevan? Los alumnos. Porque entra un maestro, otro maestro, trae su forma de enseñar, su carácter, muchas cosas vemos, y los únicos que lo llevan al trasfondo son los jóvenes que están tomando la clase. Nadie quiere seguir a un guía miope. La administración ha traído como resultado el desarrollo no solo de los cuerpos pequeños, sino también de los países. Peter Drucker observa cómo el desarrollo de los países industriales de hoy se debe a la administración. Puede decirse, sin pecar de exceso, de simplificación, que no existen países subdesarrollados, solo hay países insuficientes administrados. Hace 100 años, Japón era un país subdesarrollado en todos los aspectos materiales, pero pronto creó cuerpos administrativos de gran competencia y de superior calidad. Sí, tienes Japón,
Es una potencia Japón. Vean ustedes el tamaño de terreno que tiene Japón. Es una cosa chiquitita, mas sin embargo es una potencia mundial en todo. ¿Por qué? Porque trabajan en comunión. El trabajo es muy importante en cualquier lado y los japoneses han sido muy sacrificados en el trabajo y en la preparación. Por eso es que son gente muy preparada para llevar a cabo todo lo que se echan a cuesta. En un lapso de 25 años, el Japón de la era de Meiji se había convertido en un país desarrollado. Esto significa que la administración es la principal fuerza motriz y que el desarrollo es su consecuencia. Aquí estamos viendo la mano del hombre, de cómo el hombre empezó a trabajar más en donde en la administración. Esta ha sido también la experiencia de muchas iglesias que después de años de estancamiento han sido encomendadas a pastores con habilidades administrativas. En poco tiempo se aprecia el cambio en todo. Más asistencia, más actividades, más fondos, más armonía y por lo tanto más desarrollo espiritual. Este es el capítulo 1 que vamos a estudiar y que vamos a dejar de tarea con estos ejercicios y con esta explicación. Lo vamos a dejar de tarea para que ustedes ya sea que lo manden por medio de Zoom o bien lo contestemos la próxima semana. Hasta aquí tenemos este ejercicio y esta práctica en la cual consta de 20 preguntas y son preguntas muy sencillas en la cual les voy a decir la primera, ¿en qué consiste la misión de un Kirix? ¿Quién era un Kirix? Pues era un facilitador, uno que llevaba la noticia. Eso era. Bueno, así son todas las contestaciones, son muy sencillas, no van a batallar porque todos vienen en el libro. Desde el principio, si lo empiezan a leer, ahí mismo van a ir sacando, van a ir subrayando y van a ir contestando la pregunta inmediatamente. Así es como vamos a ir llevando esta clase y vamos a dejar esta tarea para la próxima semana, primeramente Dios, y vamos a dejar para la próxima semana el punto número 2, la administración de la iglesia cristiana. ¿Cómo se administra una iglesia cristiana? Es todo por el momento, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, podemos contestarla en este momento. Algo que todavía ustedes deseen, que haya alguna área que haya quedado sin ver más claro, la podemos contestar. Gracias a Dios podemos ir contestando cada una de ellas. ¿Qué dicen, hermanos? Porque cuando el grupo está callado, quiere decir que todos aprendieron, ¿eh? Profe, yo tengo es muy interesante la clase, como vemos acá que una iglesia más o menos está empezando de nuevo y veo algunas características que necesitamos acá, entonces está tocando el punto muy importante. Y referente a la pregunta Bien, del sí, sí, sí. pastor Todo es Mauricio importante. también, ¿Perdón? referente, ¿vamos a tener un libro para leer, para informe también o cómo va a Sí, ser, profe? sí, 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 sí. En la noche o más al rato les envío el título del libro. El hermano me mandó 2 libros, pero quiero que lean el primer libro que me envió el hermano. Es también de administración. Quiero que lo lean todo esto y vamos a ir haciendo trabajo sobre de ello. Gracias. Gracias por la Mi clase, hermano. Pues si tienen estimado alguna duda, pastor. con mucho gusto, mándenmela decir. Sí, mi hermano. Gracias por la clase, estuvo interesantísima, ¿no? Es muy interesante, Este, hermano. ¿Y sabe qué? Honestamente está bien sencilla. Cuando el hermano sí. me mandó los 2 libros, uno lo leí completo, el otro lo llevo a la mitad, pero este sí lo leí completo y se me hizo muy interesante y muy práctico, muy sencillo, sobre todo que al final del libro vienen las preguntas y son preguntas bien concisas, no son preguntas rebuscantes como en otras veces que hacen a uno pues pensar muchas cosas y en este caso no, vienen muy claras todas.
Sí, Y desde la qué, primera. y qué importante conjugar, ¿no? La gestión Sí, administrativa con la ética cristiana. Eso es condenar exactamente. toda gestión al éxito, ¿no? Así es, así es. El Es libro muy está importante. en Por eso, en algunas iglesias no hacen importancia de eso, pero es importante llevarlo. Sí, hermano. el libro ya está en este grupo para bajar, ¿verdad? Sí, Está en el Drive, Arsenio. Está no Gracias. WhatsApp, ¿tá? sí. Arsenio, ¿lo Sí. tienes? Voy a mirar otra vez. Ya bajé algunos libros acá que enviaron y voy a mirar otra vez de este porque estoy en mi celular nomás, ahora no tengo computadora Sí. acá. Si no lo tienes, yo te lo envío. Yo te voy a enviar los dos que tengo. Gracias, profe. Sí, claro, a ustedes. Mañana, mañana voy a bajar porque no tengo acá computadora para Bueno, bajar. correcto, correcto, correcto. Hermano, ¿algo más? Gracias. Tenemos 2 minutitos más. Sí, ¿Alguna pregunta más? Sí, Profesor, ¿qué adelante. tal? Una sí, consulta. Las preguntas que estaban al final del capítulo de acá del libro, ¿hay que sí. responder y enviárselas en algún formato? No, ¿Son para háganlos para ustedes y responder? la próxima semana, háganlos ustedes y la próxima semana yo puedo hacer una pregunta a cualquiera de ustedes. De las 20 Ok, preguntas puedo tomar yo una pregunta. buenísimo. Muchas gracias. Sí, sí, porque yo confío en que ustedes lo van a resolver. Mi confianza está Gracias. en ustedes y confío que lo van a hacer. Por eso yo no me voy a preguntarle a uno, le pregunto a uno y a otro, pero no a todos, ¿verdad? Al azar pregunto y con eso sé que estudiar. Sí, porque confío en Buenísimo. que ustedes estudian. Mi confianza está en ustedes y allá ustedes, porque ustedes son los que van a dar parte arriba, ¿eh? No conmigo. Perfecto. Bien, hermanos, una sugerencia que les hago en clase, para la clase esta, que a medida que vayan avanzando con el profesor y tenga preguntas de orden prácticas, está Sí, bueno porque el profesor tiene muchos años de experiencia y puede hacer este puente entre lo que está exponiendo de material y también con la parte de administración práctica de la iglesia, ¿tá? Entonces aprovechen la experiencia del profesor también, ¿tá? Profesor, muchísimas gracias por tu sí, tiempo. hermanos. Una última pregunta, o más bien les quiero encargar algo. Quiero encargarle al grupo que lean, por favor, Éxodo capítulo 18 del 13 al 26. Ahí está una lección de administración, Perfecto. porque muchas veces trabajamos y no nos damos cuenta que estamos trabajando mal. Y cuando llega Jetro con Moisés, se da cuenta que Moisés estaba volviendo loco. Iba a morirse él, iba a morir el pueblo. Por eso es muy importante buscar personal con un perfil. Y esa parte es, ha sido para mí muy importante, esa parte de Éxodo capítulo 18. La llegada de Jetro, suegro de Moisés, cuando se da cuenta de las irregularidades que está cometiendo Moisés. Y es una buena lección. Y Moisés dice al final que Moisés oyó la voz de su suegro Jetro y lo hizo. Es muy importante escuchar. Y la persona que escucha llega lejos. Cierto. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a Gracias, orar hermano. para hacer la clase. Voy a pedir al hermano presbítero Mario Almeida si puede guiarnos en una oración, por favor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre querido, Padre amado, te agradecemos, Señor, por este momento, Señor, de clase. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de poder aprender más de ti, Señor. Oh Dios, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Alumbra sus mentes, Señor, para que puedan servir en cada una de sus iglesias locales de la forma que te agrada, Señor. En nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, Señor, Adores. buenos mayordomos, Señor, de las cosas que nos has dado.
En nombre de Amén. Jesús, esté con nosotros, Señor, en la próxima clase y danos un buen descanso en fin de noche. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Profesor, Amén. muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Amén. Bendiciones. Gracias. El Señor les bendiga.